Vemos cómo crece el río. Es increíble. Es como si viniera a cobrar venganza por el pasado esplendoroso que le quitaron las modernas urbanizaciones. Pero ruge, recobra su poder. La idea se nos ha ocurrido a ambos. No seremos víctimas en vano. Mejorarán los tiempos, cogidos de la mano, caminamos hacia el río. Hola curiosos de la historia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Colombia es un país con mucha historia, con riqueza cultural y de literatura. Por allá en la década de los 70, un hombre se encontraba incidiendo en la literatura y el cine, muy arraigado a los contextos de esa época y sus diversas realidades. Ese hombre fue Andrés Caicedo y esta es su historia. Andrés Caicedo nació el 29 de septiembre de 1951 en la ciudad de Cali, Colombia. Fue hijo de don Carlos Caicedo y Nelly Estela. Fue el menor de 4 hijos y el único varón. El año en que nació Andrés pasaron muchas cosas. Entre ellas fue el año donde el presidente Laureano Gómez se retiró de la presidencia de Colombia. Además, Fulgencio Batista daba un golpe de estado en Cuba y Jorge Luis Borges publicaba La muerte y la brújula. A los 5 años, como la mayoría de los niños colombianos que tienen acceso a educación, ingresó al colegio. Pero esto fue una época donde Andrés Caicedo tuvo una leve sospecha, que no encajaba en ciertos moldes de la sociedad. Pasó por muchos colegios, entre ellos el Colegio Pío XI, Colegio del Pilar, el Calasanz, el Camacho Perea, entre otros. En esa época de colegio que muchos de nosotros disfrutamos fue donde se empieza a forjar, a afirmar un deseo por la literatura y la escritura. Puntualmente en el Colegio del Pilar, Andrés Caicedo iniciaría a dibujar sus primeras tiras cómicas, desarrollando un amor casi que enfermizo por la lectura. Cuando tenía aproximadamente 9 o 10 años, falleció su hermanito Francisco José. Poco después de eso, Andrés iniciaría a escribir cuentos, obras de teatro y adaptaciones. Uno de los cuentos escritos por un Andrés Caicedo adolescente fue El Silencio, del año 1964, y su primera obra de teatro, Las Curiosas Conciencias, del año 1966. Los imbéciles también son testigos y La piel del otro héroe de 1967, quien ganaría un festival de teatro infantil. En 1969 trabajó en el Teatro Experimental de Cali, bajo la dirección de Enrique Buenaventura. En este teatro fue actor de la obra 6 horas en la vida de Frank Kulak. Ese mismo año, su relato Berenice obtuvo un premio en el concurso del cuento de la Universidad del Valle y su cuento Los dientes de Caperucita obtiene un segundo premio en el concurso latinoamericano del cuento. Andrés Caicedo estudió en la Universidad del Valle, estudiando la carrera de literatura y cine. Esta fue una época muy productiva porque desempeñó muchas facetas de su amor por la literatura. Fue actor no solo en el Teatro Experimental de Cali, sino también en un grupo de amigos universitarios que denominaron Los Dialogantes. Y también fue crítico cinematográfico en los diarios El País, El Occidente y El Pueblo. Cuando cumplió 20 años, escribió muchísimos relatos, entre ellos Patricia Linda, Calibalismo, Destinitos Fatales, Angelita y Miguel Ángel y El Atravesado. Y es en ese mismo año, en 1971, que fundaría el Cineclub de Cali, con algunos de sus amigos como Carlos Mayolo y Luis Ospina. El Cineclub tendría muchos hogares, pero finalmente reposaría en el Teatro San Fernando. Con varios de sus amigos trataría de llevar al cine algunos guiones, pero desafortunadamente no lo conseguiría.
Uno de ellos fue Angelita y Miguel Ángel. Sin embargo, la revista Ojo al Cine publicaría uno de sus guiones, que era un cortometraje titulado Un hombre bueno es difícil de encontrar. En el año 1973 pasaría una temporada en Estados Unidos, donde intentaría llevarle uno de sus guiones a Roger Corman, que es un conocido productor, director y actor de cine estadounidense. Los guiones fueron titulados La estirpe sin nombre, La sombra sobre Innsmouth, pero desafortunadamente Andrés Caicedo no tuvo mucho éxito y Corman nunca tuvo en sus manos los guiones. En esa época que estuvo en Estados Unidos, le escribió una carta a su mamá. Le escribiría lo siguiente: es un medio muy difícil y enmarañado, y la parte que está metida en Hollywood no se anima a colaborar por miedo a la competencia. En ese tiempo, algo desafortunado, Andrés Caicedo iniciaría a escribir su gran obra, Que viva la música. Además, escribiría la redacción de un diario, La Cinesífilis. A su regreso en Colombia, en el año 1974, empezó a publicar en la revista especializada, que se convertiría en una de las más importantes de Colombia, Ojo al Cine. Esta tendría 5 números. En ese mismo año también escribió Maternidad, cuento que él mismo consideró como su obra maestra. En 1975 tuvo sus primeros 2 intentos de autoeliminación. Tenía 24 años. Al año siguiente estuvo en un hospital psiquiátrico. Allí reflexionó de cómo serían sus últimos días, con una fiel idea de que vivir más de 25 años era una insensatez. Escribiría cartas a Patricia Restrepo, su novia, y al crítico español Miguel Marías. En la primera se reconciliaba con su novia por una discusión y en la segunda ratificaba la insensatez de vivir más de 25 años. En 1976 entrega su manuscrito Que viva la música a Colcultura. Paradójicamente, una editorial argentina compró los derechos de Que viva la música y uno de esos ejemplares, Andrés Caicedo, lo tendría en sus manos, justo antes de quitarse la vida, el 4 de marzo de 1977. El día que partió Andrés Caicedo es una fecha triste para Colombia y su rica literatura. Andrés Caicedo fue un escritor que a tan corta edad había creado obras literarias y de teatro de tantísima calidad. Tenía tan solo 25 años cuando inició a convertirse en un mito, en un autor de culto, en un símbolo. Que viva la música es su obra cumbre, es una invitación al lector a una fiesta sin fin, donde su protagonista viajará hasta un pozo sin fondo, pero feliz, con una gran dicha. Para muchos editores, Andrés Caicedo se convirtió en un autor clásico, ya que desafortunadamente, después de su partida, no ha hecho sino crecer. Aquí, curiosos de la historia, les comparto algunas de sus obras. Que viva la música, de 1977. Noche sin fortuna, de 1976, publicada en el libro Destinitos Fatales, de 1984. La estatua del soldadito de plomo, de 1967. Y Angelitos empantanados, o Historia para jovencitos, de 1970. Ya son casi 47 años de su partida, pero Andrés Caicedo sigue allí, con sus grandes obras literarias que invita a los lectores a la imaginación. Anima a tantos jóvenes que tienen aspiraciones a creer en sus sueños de grandeza, de realizar lo que les apasiona. Muchas veces nosotros, nuestros jóvenes colombianos y de Latinoamérica, no pueden hacer lo que les apasiona por diversos factores sociales, culturales y económicos que no lo impiden. Pero vemos desde la historia que quizás aferrarnos a esos sueños es lo que nos hace grandes, apasionados, con un crecimiento inmenso, con esperanza de amar lo que hacemos. Sin duda, Andrés Caicedo fue un amante, un apasionado, y esta es su historia. Curioso de la historia, te agradezco si llegaste hasta aquí.
Recuerda que puedes ayudar a este canal dando like, compartiendo y dejando tu comentario. Muchas gracias. Andrés Caicedo estudió en la Universidad del Gallo, del Gallo.